por la vida de Daniel, cumpleaños hoy, ahí lo ven calladito. ¿Y cuántos años cumple Daniel? Arriba de 25, que no quiso decirme cuántos, pero bendecimos la vida de mi hermano Daniel. ¿Quién más cumplió años ahora en mayo? Bueno, mis hijos. Caro, Angélica, la hermana Noemí que se fue a Monterrey y nos abandonó, Germán, nomás que Germán ya lo dice. 34. ¿Quién más? Arilú. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No dije cuántos, dije cuándo. No sé. Ayer, bueno, felicidades, muy bien. Bueno, pues y en mi casa pues todos son de mayo, mi hermana Norma, mi mamá, se me junta el Día de las Madres y bueno, es el mes que más gasto. Pero bueno, le damos, que los queremos mucho y hay que seguir adelante y darle gracias a Dios por nuestra vida. Estamos muy agradecidos con Dios y el día de hoy oí que los vi llegando, veo algunos que están, no sé si cansados o vienen algunos cargados, algunos vienen con pesar, ¿verdad?, en su interior, pero yo estoy seguro que la palabra de Dios el día de hoy nos va a dar un muy hermoso alimento, ¿verdad? Todos necesitamos. La semana pasada les comentaba que en el Evangelio de según San Juan hay 7 milagros o 7 señales, no más, no menos, y que cada una de ellas, aunque fueron muchos los milagros que hizo Jesús, el apóstol San Juan escogió algunas señales para mostrarnos una parte de la personalidad de Dios a través de Jesús. ¿Por qué de Dios a través de Jesús? Porque acuérdense que tanto amó Dios Padre a los seres humanos que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? A través de Jesús, Dios Padre nos quiso abrazar, nos quiso amar, nos quiso mostrar su interés. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hablaba, decía Jesús: yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino las palabras que el Padre me pide que hable, hablo. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino las obras que veo hacer a mi Padre, esas hago. No una menos, no una más. Entonces, Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos estaba queriendo mostrar su amor. ¿Cómo es el Padre? El que nos muestra el Padre es Jesús. Cuando decimos: ay, yo quisiera saber cómo es Dios Padre, como es Jesús, así es el Padre. Jesús manifestó todo lo que, las emociones, los sentimientos, las actitudes, manifestó el poder del Padre para abrazarnos. Tan es así que no nomás nos abrazó, sino dio su vida voluntariamente por nosotros. Dios Padre a través de Jesús amándonos. Y vimos que la primera señal es cuando estaba Jesús en las bodas de Caná. ¿Sí se acuerdan? De cómo con la palabra el poder de su palabra, cómo Él convirtió un elemento en otro, convirtió el agua en vino. Satanás tenía la certeza del poder que tenía Jesús. Satanás, cuando se enfrentó Satanás a Jesús, con Jesús en el desierto y lo quiso tentar, le dijo: si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que ustedes piensen en el desierto una roca, y que cómo Satanás sabía que Jesús tenía el poder, porque era el poder del Padre a través de Jesús, que podía Él con su palabra transformar una roca en pan. El enemigo lo sabía. Sí, el enemigo lo sabe, los ángeles lo saben, los discípulos no lo sabían y vieron el poder de Jesús. Lo vieron los discípulos. Los discípulos supieron que Jesús, todo lo que Él hubiera querido hacer, lo hubiera hecho, porque tenía el poder de Dios. Dice Jesús que si con el dedo de Dios, que Él con el dedo de Dios sacaba demonios, reprendía espíritus inmundos, sanaba enfermos. No había nada que se le dificultaba.
le daba la vista a los ciegos. Si estaba alguien cojo, pues le ponía prácticamente una pierna nueva para que pudiera caminar. Ese Jesús todopoderoso es el que nosotros necesitamos conocer como cristianos. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, pero el problema es que Satanás sabe que la deidad y el poder de Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos supieron, pero los cristianos no tenemos la conciencia de que al Jesús que nosotros invocamos es todopoderoso. Y a veces, cuando tenemos dificultades, tribulaciones, venimos así como venimos a veces los domingos a la iglesia, todos apesumbrados, todos desanimados, como si el Señor, que es nuestro Señor, o que al menos que decimos con nuestras palabras que es nuestro Señor, fuera un Dios limitado, fuera un diosito, ¿sí? Entre comillas. Y la palabra claramente dice que Dios es Dios de los dioses. O sea que no hay ninguna deidad mayor que Él en todo el universo, en todo lo creado, en todo lo que existe. Entonces nosotros tenemos que tener, primero que nada, saber que la salvación es por el poder de la palabra de Dios. Usted y yo, por el poder de la palabra de Dios, nacimos de nuevo cuando creímos, cuando obedecimos con la fe ese anuncio de que Jesús nos ama, Jesús es la vida, Jesús es la luz. Entonces cuando nosotros creímos eso, nosotros nos apropiamos de ello y Jesús nos dio ese milagro de un nuevo nacimiento. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Pero luego dice, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en Él, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el milagro primero que se realiza, y para eso necesitamos creer en el poder creativo de la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí y nosotros tenemos que apropiarnos de ella, porque la palabra de Dios, dijimos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso, creo que era 16, dice que la palabra de Dios actúa en los creyentes, en un corazón que cree. Pero nada más eso, sino también la otra señal que vimos es cuando Jesús sana al hijo de un hombre ilustre, un hombre que era ayudante o servidor del rey. Y entonces ese hombre que era un dignatario, tuvo fe en Jesús, y entonces la salvación viene por también la fe, la confianza plena en Jesús y en su poder. Entonces ahí estamos viendo que cómo ese dignatario le dijo a Jesús, vete porque tu hijo ha sido sanado. A distancia, no hay límites para el Señor. A distancia, ese hombre creyó, se quedó con él ese día y el día siguiente fue. Y a la hora que Jesús dijo, vete porque tu hijo vive, en ese momento su hijo de la muerte pasó a la vida. De que está esa enfermedad mortal, pasó a la vida. Entonces ahí toda la casa creyó. Necesitamos la fe. Pero también hay otra señal, que es cuando Jesús va caminando y se encuentra alrededor de una fuente que es una fuente que se rodeaba de puros gente que estaba enferma, que estaban cieguitos, que estaban cojos, que estaban paralíticos, que estaban enfermos. Y entonces Jesús se acerca a un hombre sin conocerle el hombre, y esa persona recibe simplemente por la voluntad y en la misericordia, la compasión de Dios. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y a veces Jesús, aunque los que no lo buscamos, Él nos busca. Por eso dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. La salvación es por gracia de Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me diste? ¿Por qué me has hecho que me pueda acercar? Porque nos ama. No hay otra respuesta que usted pueda encontrar de parte de Dios. Cuando dice, Señor, ¿por qué a mí, no a mis amigos? ¿Por qué a mí me diste el entendimiento? Me diste el don del arrepentimiento, me diste el don de la fe, me diste la capacidad de que se me cayera un velo de mis ojos. ¿Por qué, Señor? Porque me amo, porque te amo, dice Dios. Nos ama de manera personal. Por eso nosotros tenemos que estar anunciando, compartiendo, testificando todas las maravillas que Dios hace con nosotros a cualquier persona. Porque no sabemos a qué persona Dios quiere tocar y quiere darle la gracia también de nacer de nuevo. Nosotros no sabemos a quién Dios está eligiendo en ese momento, que es el tiempo de la salvación de esa persona. Entonces nosotros tenemos la obligación como cristianos, como creyentes, como iglesia, siempre estar anunciando al Señor, siempre estar anunciando las maravillas del Señor.